Buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, empezando este 2026 con todo, con las energías y con las pilas puestas para enfrentar este 2026 y todos los retos que van a venir con él y de la mano del Señor, por supuesto, siempre. También les deseo unos éxitos enormes en sus trabajos, en sus carreras, en sus estudios. Para los que trabajamos y estudiamos, espero que este año sea un año de muchos éxitos, con dificultades, claro está, con problemas que nunca faltan, pero que de la mano del Señor lo podemos hacer todo. Recuerden que mi nombre es Jonathan Duque. Este canal llamado Rincón Estudiantil Psicología está hecho para poder estudiar entre todos y poder discutir y poner sobre la mesa algunos conceptos que son necesarios retomar, tener claritos para lo que serán nuestros cursos y nuestras materias. Yo estoy en quinto semestre con materias del tercer, cuarto y hasta sexto semestre por mi trabajo y esta es una de las maneras en que yo mejor aprendo explicando. No soy profesor de psicología, soy también estudiante, pero esta es mi manera de aprender porque mientras explico me obligo también a recordar, a traerlo memorizado de una manera práctica, etcétera. Así que te sugiero recordar, explorar tus maneras, tus formas, tus estilos de aprendizaje para que escojas uno o dos de los que más te sirvan y lo puedas poner en práctica para no solamente memorizar, que a veces no basta, sino también para poner en práctica. Listo. Entonces hoy vamos a hablar de una vez de un tema muy interesante. A mí la verdad me gusta mucho, que se llaman procesos psicológicos básicos. Cuando yo ingresé a la universidad, yo recuerdo que esta materia estaba subdividida en dos: procesos psicológicos básicos y procesos psicológicos superiores. Pero la universidad tuvo un cambio de programa y en ese cambio de programa decidieron unir ambas asignaturas en una sola y por lo tanto ya no se llama procesos psicológicos superiores y básicos en dos diferentes semestres, sino que en uno solo simplemente se llama procesos psicológicos y ya está. Mi universidad, la Universidad Católica Luis Amigo, hizo ese cambio para el programa actual y sin embargo, pues como a mí me tocó la segmentación, pues lo vamos a hacer así. Y en eso que vamos a estar hablando acá va a estar tomado del libro Psicología de Davis y Paladino. Yo tuve una excelente profesora para este curso, no voy a decir el nombre para no entrar en detalles, pero fue una excelente profesora de la cual yo aprendí mucho y que, bueno, vale la pena retomar todos esos conceptos que ella nos estuvo enseñando en clase para poder repasar. Lo primero que vamos a hacer es definir qué son los procesos psicológicos básicos. Entonces, los procesos psicológicos básicos hacen referencia a aquellos procesos que son necesarios o que son base para adquirir la información del entorno en la cual o en el cual yo me estoy moviendo. Los procesos psicológicos básicos son los que me van a dar a mí la información necesaria para yo poder luego, a través de otros procesos llamados los procesos psicológicos superiores, realizar unos procesos de adaptación a ese entorno. Una vez más, ¿cuáles son los procesos básicos? La sensación, la percepción, o lo que ambos se llaman sensopercepción, la atención y la memoria. ¿Sí? La sensación, ahorita lo vamos a ver, pero rápidamente es la que me permite tomar la información literalmente del ambiente. La percepción me va a permitir realizar la organización de esa información, darle un sentido correcto. La atención me va a permitir, como su nombre le indica, poner un foco de atención en unas sensaciones o en unos estímulos más que en otros. Y la memoria me va a permitir precisamente recopilar toda esa información, dejarla en mi mente para cuando luego la necesite utilizar. Aquí, aunque puse motivación y emoción, Davis y Paladino dicen que se relacionan con los procesos psicológicos básicos. Aunque lo puse acá, en general se suelen tomar dentro de los procesos psicológicos superiores. ¿Cuáles son esos procesos psicológicos superiores? El pensamiento, el lenguaje,
la inteligencia, el aprendizaje y la emoción. Dentro de la emoción, perdón, la motivación. Y dentro de la motivación encontramos también la emoción. Sin embargo, Davis y Paladino dicen que si bien hacen parte de los procesos superiores, estos a su vez también se relacionan con los básicos porque nos permiten también desarrollar unas adaptaciones interesantes ahí. Sin embargo, vamos a irnos por la diferenciación clásica y vamos a decir que motivación y emoción hacen parte de los superiores. ¿Listo? Pero muy bien, vamos a definir qué es la sensación, ¿sí? Básicamente, la sensación, para que lo podamos entender facilito, la sensación se refiere a la manera en cómo tu cuerpo recoge toda la información del medio para llevarla a tu cerebro. ¿Listo? ¿Cómo lo hace? Pues a través de unas células especializadas llamadas receptores, ¿sí? Todo tu cuerpo tiene receptores. En algunas partes más y en algunas partes no tanto, pero todo tu cuerpo tiene receptores a nivel de la piel, a nivel de tu nariz, a nivel de tus ojos, a nivel de tu lengua, a nivel de tus oídos. Y todo eso lo que va a permitir es precisamente recopilar la información del exterior y poderla llevar a tu cerebro. Aquí esa información no es ni buena ni mala, no es que nos guste o no nos guste, simplemente es lo que hay en el entorno. Por ejemplo, mientras yo grabo este video, pues yo estoy escuchando mi voz para darle una respectiva lógica al discurso, pero a la vez por allá de fondo hay unos vecinos que están celebrando Año Nuevo y están poniendo música de fondo. Mi sentido del oído, de la escucha, está recibiendo todos esos estímulos, tanto mi voz como la música que se está generando por allá de fondo. A la vez, entonces mi cuerpo está sintiendo un poco de calor porque estoy en una habitación algo cerrada para que no me entre tanta bulla, no hay tanta ventilación, entonces mi cuerpo recibe esa información de calor y se activan ciertos receptores de temperatura. A la vez estoy sentado, entonces en mi piel hay unos receptores especializados en cuanto a los estímulos relacionados con la presión sobre la piel, y entonces en mi cintura baja, en mi espalda baja están activados. Todas esas son sensaciones que están ocurriendo al mismo tiempo y lo que eso hace es llevar la información al cerebro. ¿Cómo lo hace? A través de esos receptores, y ya enseguida les digo cuál es el proceso siguiente. Entonces la sensación es la recopilación de esa información a través de los receptores. ¿Listo? ¿Cuáles tipos de receptores tenemos? Entonces, por ejemplo, en los ojos tenemos los receptores lumínicos, los de la luz. En la lengua, por ejemplo, tenemos las papilas gustativas y todos los receptores que tienen que ver con el sabor, en fin. Y la percepción ya se refiere a un proceso desde el cerebro, ¿sí? La sensación ocurre en nuestros sentidos, pero la percepción se realiza en nuestro cerebro, porque cuando llega la información, lo que hace el cerebro es organizar toda esa información y lo que le da a esa información es una organización y un sentido. En ese sentido o esa organización es la que nos hace luego memorizar situaciones, memorizar eventos. También hace que a través de la atención nos enfoquemos más en ciertos estímulos que otros. Por ejemplo, estaba hablando de que hace calor un poco mientras estoy grabando y estoy sentado y siento la presión sobre mi espalda baja y está una música de fondo, pero la atención lo que hace es permitir que el cerebro se enfoque en algunos de esos estímulos. Y la memoria pues hace que algunos de esos estímulos, lo que generan esos estímulos, se queden ahí guardaditos para posteriormente utilizarlos. Pero no nos desviemos. Entonces, sensación es la recopilación de la información que hay a tu alrededor a través de los sentidos. ¿Cómo? Mediante las células especializadas o los receptores. La percepción es el segundo paso
y es cuando ya esa información llega al cerebro a través de las neuronas y ya se le da una organización y se le da un sentido. Entonces ahí vemos en un videíto diferentes escenas y entonces, por ejemplo, alguien que se perdió en el bosque verá la escena del bosque y dirá, uy, no, qué susto, eso se ve como terrorífico, con niebla y todo. Para los que nos gusta hacer caminatas al aire libre, vemos ese bosque y decimos, wow, qué mañana tan bonita está haciendo en ese bosque, debería estar andando por allá. Ya todo eso se genera a partir de la sensación y la percepción. Listo, pero ¿cómo hacemos ese puente? ¿Cómo se lleva la información desde las células receptoras o especializadas hasta el cerebro? Porque, como acabo de decir, todo este proceso de la percepción ocurre a nivel cerebral, pero la sensación ocurre en nuestros sentidos. Y como también lo dije anteriormente, tenemos unas células especializadas para diferentes estímulos, pero no hablan el lenguaje del cerebro. A ver, el cerebro está constituido por neuronas. Esas neuronas se comunican unas con otras a través de estímulos electroquímicos que lo que generan son transmisores que llevan la información necesaria. Por ejemplo, cuando estamos alegres, estamos transmitiendo o estamos secretando mejor dopamina, que es un neurotransmisor. Esa dopamina es la que tenemos o la que sentimos o la que nos hace sentir mejor. El placer cuando estamos escuchando la canción que nos gusta, cuando estamos con la persona de la cual estamos enamorados, ¿sí? Por otro lado, tenemos, por ejemplo, el cortisol. Ese neurotransmisor es el que se secreta cada vez que estamos estresados. Y entonces, cada vez que nuestro cerebro genera un proceso, pues estamos haciendo que nosotros no estamos haciendo, el cerebro hace que cada neurona transmita una información electroquímica una a otra a través de neurotransmisores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es posible eso? Tenemos en primera instancia una cosa que se llama la transducción. Este concepto es fundamental para que lo entendamos. La transducción es el proceso mediante el cual una célula receptora de un estímulo particular traduce del lenguaje de esa célula receptora al lenguaje neuronal la información que el cerebro va a recibir. Entonces la transducción es el proceso mediante el cual se convierte un estímulo, la señal de un estímulo en una célula receptora se convierte a un lenguaje neuronal para que el cerebro ahí sí lo pueda recibir y pueda hacer el correspondiente ejercicio de percepción. ¿Cómo se hace eso? Bueno, cuando un receptor se activa por el estímulo al cual es susceptible, en el cual está especializado, esa célula primera, ese receptor, lo que hace o lo que permite es que a la célula con la cual está conectada, a la célula nerviosa que está conectada, esta célula se va a despolarizar y va a generar entonces una reacción en cascada o en cadena en donde esa célula receptora hizo activar la célula nerviosa y a través de los neurotransmisores llega por allá al cerebro la información y se genera la reacción. Una vez más, cuando la célula especializada o la célula receptora recibe el estímulo, esta a su vez hace que la célula nerviosa a la cual está conectada se active a través de un proceso que se llama despolarización. Y esa primera célula nerviosa, boom, inmediatamente hace que todo ese proceso de cascada se active y se lleve al cerebro la información. Recordemos que nuestro sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central, que es el cerebro, y todos los nervios o todas las células neuronales que bajan hasta nuestra médula espinal, o sea, nuestra columna vertebral, y a partir de ahí, cuando se ramifica por el resto del cuerpo, se llama sistema nervioso periférico. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, si yo pongo la mano en el fuego, mis células receptoras de la piel van a sentir ese cambio de temperatura brusco, alto, porque estamos cercanos al fuego, y cuando esas células receptoras se activan, ellas a su vez están conectadas con una célula nerviosa, ¿sí? Y cuando entonces las células receptoras captan ese calor, se disparan y hacen a su vez
que la célula nerviosa del sistema nervioso periférico se active y se despolarice, y al despolarizarse, ¡boom!, empieza todo el efecto de cascada hasta llegar al cerebro. En el cerebro, a través de los neurotransmisores, se generan pues las respuestas inmediatas, y la primera va a ser el acto reflejo de quiten la mano que nos vamos a quemar, ¡boom! Y en cuestión de milisegundos incluso, todo ese proceso se realiza y como acto reflejo, tú y yo quitamos la mano del fuego. Ese es básicamente el proceso. Lo vamos a hablar un poco más adelante con la visión, porque como dije, hoy nos vamos a enfocar es en la visión. Listo. Otros conceptos que son necesarios también comprender: la adaptación. ¿Qué es la adaptación? La adaptación es cuando alguno de tus células receptoras o de tus sentidos han estado expuestos al mismo estímulo por un tiempo prolongado, de tal manera que ya no se genera la respuesta de los receptores, es decir, no se activan los receptores y por lo tanto ya no se activan más las células del sistema nervioso periférico y por lo tanto ya el cerebro no recibe información. Ejemplo de esto: entonces tú estás, digamos, empeliculémonos, llegamos a la oficina del trabajo o al salón de clase o una reunión familiar, lo que sea, y alguien se puso un perfume muy fuerte. No vamos a decir si es rico o feo, como huele, simplemente es fuerte. Lo sientes. Una vez que llegas, sientes el olor. Tú eres una persona prudente y tú dices, uy, y ya. Pero por dentro estás diciendo, uy, alguien se echa aquí todo el vaso, todo el contenedor. ¿Sí? Hasta ahí. Va pasando el tiempo y milagrosamente, entre paréntesis, eso se llama adaptación, milagrosamente dejas de sentir el olor, ¿sí? Pero digamos que a la hora llega otra persona del grupo donde estás, esa persona es más comunicativa y esa persona cuando entra sí siente el olor y dice, uy, alguien se echó todo el vasado de perfume. A esa persona le pasó lo que te pasó a ti en la primera vez. Cuando llegó, sintió el olor. ¿Pero por qué tú no lo estás sintiendo? Porque te adaptaste a ese estímulo. Por lo tanto, las células receptoras de tu nariz ya dejaron de enviar información allá a tu cerebro porque ya pasó, digamos, un tiempo en el cual de tanto repetir el estímulo ya no se presentan esas reacciones en cascada para llevar la información al cerebro, ¿sí? Porque imagínate, donde siempre estuviéramos, donde no existiera ese proceso de adaptación, imagínate a cuántos estímulos estaríamos entonces expuestos siempre y el cerebro se podría hasta sobrecargar, ¿cierto? Entonces, esa es una forma en cómo el cerebro también se cuida a sí mismo. Hay una adaptación y entonces se deja de enviar esas señales al cerebro cuando ha pasado un tiempo prolongado sobre el mismo estímulo, mejor. Qué pena con ustedes. Muy bien. ¿Qué es el umbral absoluto y el umbral diferencial? Desarrollados por Gustav Fechner, ambos. El umbral absoluto se refiere a la cantidad de estímulo mínima que tú necesitas o que yo necesito o que cualquier persona necesita en promedio para poder detectar un estímulo. Por ejemplo, ¿cuánta luz es necesaria aplicar en un cuarto oscuro para que tú identifiques que ya el cuarto está un poco más iluminado? ¿Cuál es la mínima cantidad que se necesita? ¿Cuál es la mínima cantidad de fuerza que se necesita ejercer sobre nuestra piel para sentir que hay algo que está rozándonos o que nos está apretando la piel? A eso se refiere el umbral absoluto, mientras que el umbral diferencial se refiere a la cantidad positiva o negativa, a la variación positiva o negativa que necesitamos imprimir sobre un estímulo o sobre un sentido, para poder percibir ese cambio. Por ejemplo, si estamos a una distancia cualquiera, digamos que estamos en un campo abierto y a lo lejos hay una bandera que mide 1 metro. ¿Cuál sería la cantidad de distancia necesaria, tanto en lejanía como en cercanía, para que tú veas una diferencia en tamaño
digo, no en un tamaño objetivo, sino en tu percepción del tamaño en relación con el objeto. Es decir, cuánto se tendría que alejar o cuánto se tendría que mover para que tú efectivamente veas un cambio de tamaño, ¿sí? A eso se refiere un umbral diferencial. El umbral absoluto, entonces recordemos, es la mínima cantidad necesaria para yo sentir un estímulo. El umbral diferencial es la diferencia positiva o negativa para que yo vea la diferencia entre un mismo estímulo. Listo. Vamos entonces, teniendo en cuenta ya esas definiciones, vamos a preocuparnos por lo que es la visión. Davis y Paladino se van a preocupar por responder a estas dos cuestiones. ¿Qué y cómo vemos? ¿Qué vemos y cómo vemos? Listo. Entonces vamos de una vez con la primera parte. ¿Qué vemos? Si hay un ruido por allá, es pólvora que nuestros vecinos felices están tirando por el año 2026. ¿Qué vemos entonces? Nosotros vamos a ver esto que hay acá, señores y señoras. Este es el espectro de luz visible que nosotros podemos ver. Vamos entonces por partes. Ondas electromagnéticas, eso es lo que nosotros vemos. Así se llama lo que nosotros vemos. Sí, se le puede decir luz, se le pueden decir ondas lumínicas, es verdad. Pero vamos a decir que su nombre como tal son ondas electromagnéticas. Y estas ondas electromagnéticas se miden a través de nanómetros, ¿sí? En este cuadrito de acá se muestra cuál es la cantidad o cuál es el rango de ondas electromagnéticas que el ojo humano, que usted y que yo, si tenemos una visión normal, podemos ver, ¿sí? Tenemos un rango de luz visible entre los 380 nanómetros y los 760 nanómetros. Pero si vemos eso, es muy poco. Es este espaciecito de acá, ¿sí? Si vemos ahí el cuadrito, miren todo lo que podemos ver, o todo lo que, mejor dicho, toda la luz que nos está rodeando, los diferentes tipos de luces que nos están rodeando, pero nosotros solamente vemos este pedacito de acá. Listo. Y en ese pedacito de ahí, entonces están encerrados todos los colores que nosotros podemos percibir. Listo. ¿Cuáles son las características de la luz que nosotros percibimos? La característica es la longitud, que es la que nos va a determinar el color, la amplitud de esa onda, que es la que nos va a determinar la intensidad o el brillo, y cuál es la saturación, o mejor dicho, la que nos va a decir la pureza. Eso ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. La pureza se refiere pues como a los colores que podemos ver de manera pura, pero eso lo vamos a ver aquí más adelantico en otro punto. Por lo pronto, lo que tenemos que entender es que el color, el brillo y la pureza de esos colores son las características que definen a la luz visible, a la luz que nosotros podemos ver. Muy bien, pero entonces, ¿cómo se genera eso del color y, bueno, en fin, cómo nosotros percibimos todo eso de la luz? Primeramente tenemos que definir qué es luz radiante y luz reflejada. La luz radiante es la energía que procede de un objeto que libera luz, como por ejemplo aquí lo dice, el sol, un foco u otros objetos calientes que liberan energía lumínica, ¿cierto? Esa luz radiante es la que se va a proyectar y luego va a chocar contra los objetos. A esa luz que choca contra los objetos y que luego va a nuestros ojos se llama la luz reflejada. ¿Qué es la luz reflejada? La energía que proviene de la luz radiante es reflejada, pero no liberada, por los objetos. Cuando las ondas lumínicas golpean un objeto, algunas se absorben y otras rebotan en él. A ver, ¿cómo así? Ejemplo. Cuando estás en tu cuarto y prendes el foco de tu habitación, ese foco se convierte en una fuente de luz radiante. ¿Qué es lo que hace? Genera luz, genera energía lumínica. Esa luz se expande por todo tu cuarto y empieza a rebotar, o mejor dicho, empieza a impactar a los diferentes objetos que hay ahí en tu habitación. Cuando la luz impacta el objeto, algunas ondas, porque decíamos que estas son ondas lumínicas, ondas electromagnéticas, algunas ondas son absorbidas por los objetos que están a tu alrededor, mientras que otros
mientras que otras ondas se reflejan y esas que se reflejan son las que van a tus ojos. Las que se absorben pues se quedan en el objeto. Las que no se absorben rebotan y van a tus ojos. Y son esas que rebotan las que te permiten tener la percepción de color. Alguna vez estaba en una clase cuando daba artes en un colegio y les decía esto mismo a los muchachos y les decía, era una clase con estudiantes de 8º grado y les decía, jóvenes, los colores son una ilusión porque sin luz no hay colores. Los colores simplemente son el efecto de la interacción entre la luz y los objetos, pero si no hubiese luz, pues no hubiese colores. Y ellos quedaron como, ¿qué pasó acá? Se nos dañó toda la vida, como que no hay colores. Pues sí, y lo podemos ver acá. Miren en este objeto de acá, esta torre. Eso parece un faro. Y vemos acá una luz radiante. En condiciones normales sabríamos que esta franja y esta franja son del mismo color, parecieran ser un rojo. Generalmente los faros son blancos y rojos. Y esta franja de acá y esta franja última de acá serían blancos. Pero mire la forma en cómo los colores cambian por la manera en que esta luz radiante se está viendo reflejada en ellos. Por ejemplo, en esta franja, segunda franja que debería ser blanca, por la manera en cómo la luz está reflejándose ahí, esta partecita de acá se ve más naranjada que blanca. Y estas de los lados se ven más grises que blancas. Y de la misma manera esta franja de acá. Esta se ve más oscura, más como vino tinto, mientras que esta se ve más naranjada, aunque sabemos que es el mismo color. En condiciones normales de un día normal, veríamos las franjas normales roja, blanca, roja, blanca. Pero por la manera en cómo esta luz radiante está acá, asumiríamos que estamos o entrando ya en la noche o entrando en la madrugada ya cuando sale el sol, por la forma en cómo está la luz y el cielo. Por la manera en cómo está esta luz radiante, mira cómo ya los colores empiezan a cambiar, digamos, su color, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces por eso es que decimos que la luz radiante es la que nos permite detectar los colores, porque la luz radiante interactúa con los objetos, algunas ondas se absorben, no se liberan, se quedan ahí, otras sí se reflejan y esas que reflejan van a nuestros ojos y son las que nos permiten ver los colores. Listo, eso nos lleva a la siguiente conclusión. Todas las ondas luminosas que se absorben se aparece a nuestros ojos como un color negro. Si tú observas a tu alrededor, todo lo que sea negro es porque el objeto como tal recibe las ondas lumínicas, ya sea del foco, ya sea del sol, y absorbe todas esas ondas, no refleja ninguna y para nuestro cerebro eso se interpreta como negro. No hay un reflejo de alguna onda. Todas se absorben, por lo tanto todo es negro. Al contrario, si el objeto refleja todas las ondas luminosas, no se queda con ninguna, sino que todas las refleja, lo que va entonces a aparecer ante nuestros ojos es un color blanco. Todo lo que sea blanco que está a tu alrededor en ese momento es porque con la luz radiante que en estos momentos está iluminando tu habitación o el lugar donde estés, interactúa con el objeto, pero ese objeto refleja todas las ondas, no se queda con ninguna y esas llegan a tus ojos y son interpretadas como color blanco. Pero entonces, ¿cuál es el proceso para nosotros poder ver? Tenemos aquí el sistema visual y para mí eso es increíble cómo funciona el ojo, porque está diseñado de una manera meticulosa, está diseñado de una manera muy, muy cuidadosa. Hay demasiados mecanismos funcionando al mismo instante de tiempo para que podamos ver. Y de hecho, Davis y Palladino dicen que los ojos son los órganos que más células receptoras tienen y por tanto más células nerviosas del sistema nervioso periférico tienen. De hecho, alguna vez estaba en una discusión con unos compañeros, discusión me refiero pues al diálogo de intercambio de ideas y debates y todo eso, no una pelea. Y hablábamos de que si pudiésemos perder un sentido cualquiera, ¿cuál sería el que más
extrañaríamos o el que más nos daría duro aceptar. Y yo propuse el ojo. Y Davis y Palladino me dan la razón porque ellos dicen que, de hecho, como el ojo es el que más terminaciones nerviosas tiene, el que más células receptoras tiene, es el que más se ha estudiado. Y por lo tanto, como tiene tantas terminaciones nerviosas, es el más sensible y el que más extrañaríamos en caso de perderlo. Y hablamos, por ejemplo, de los invidentes. De hecho, ellos tienen que hacer un ejercicio de compensación porque si no tienen los ojos, entonces tienen que compensar esa faltante con los demás sentidos y tienen que realizar unos procesos muy diferentes para poder sentir el mundo ya que no tienen sus ojos. Conocí a una pareja de invidentes cuando yo era niño y ellos lo que hacían era, por ejemplo, a las monedas las tocaban y ellos reconocían cuál era la moneda de 200, cuál era la moneda de 100. Yo hacía el mismo ejercicio y yo no sentía la diferencia. Ellos sí desarrollan esa compensación por la falta de los ojos. O por ejemplo el oído. Como ellos ya no pueden ver, tienen que agudizar el oído para tratar de entender su ambiente cercano, para saber si hay carro cerca, para saber si hay una persona cerca y no chocarse con ella, en fin. Entonces aquí vemos el recorrido en primera instancia de las imágenes en nuestro ojo. La imagen llega, choca primeramente con la córnea, que es la que protege el ojo, es la primera superficie. Esa córnea más abajo se va a convertir en la esclerótida o la parte blanca de nuestro ojo. Va a pasar por esta partecita azulita que se llama el humor acuoso. Pero nos importa es que aquí hay un proceso o unos mecanismos muy interesantes que son la pupila, que es el huequito que nosotros vemos en nuestros ojos, que ese huequito se hace más grande o menos grande por la intervención del iris. El iris es lo que hace que ese huequito se abra o se achique. Y cuando pasa a través del orificio de la pupila, las imágenes o la luz va a llegar al cristalino, que es el que funciona como esa lupita, como ese cristal. Ese cristalino hace que la imagen se invierta. Aquí adentro, esto se llama el humor vítreo, eso es como gelatinoso, y va a chocar contra las paredes de atrás del ojo. En esa parte de atrás del ojo, o lo que nosotros llamamos la retina, es donde están los fotorreceptores sensibles a la luz, es decir, las células especializadas o los receptores que captan la luz para que luego puedan ser llevados a través del proceso de transducción al cerebro. ¿Sí? Cuando los fotorreceptores se activan, ellos van a activar las células nerviosas que están ahí cerquita. Ahorita vamos a ver el dibujito. Y luego salen a través aquí del nervio óptico entrelazado hacia la parte de atrás, hacia el lóbulo occipital, pasando primero por el tálamo, que es una parte del cerebro, pero finalmente llega al lóbulo occipital. En el lóbulo occipital es donde se genera ya la percepción de lo que son las formas, el color y demás. Listo. Básicamente entonces la ruta que nos tenemos que aprender es objeto o luz que entra, córnea, pupila con los iris, o con el iris mejor, es uno solito, cristalino, retina, fotorreceptores y luego el nervio óptico que va hacia el cerebro. Esa es básicamente la ruta que seguimos. Y aquí tenemos entonces los dos receptores que tenemos en nuestros ojos, que son los bastones y los conos. Esta imagen de acá es una imagen real, está coloreada de manera artificial, pero es una imagen real de un microscopio electrónico de los conos y de los bastones. Los bastones aparecen en verde, los conos aparecen en fucsia y estos son los que se van a activar cuando detectan luz. Los bastones, los verdes, son los más numerosos, de 120 a 125 millones por ojo. No detectan el color y tienen un umbral más bajo de activación. Entonces, los bastones son mucho más numerosos que los conos
Tienen un umbral más bajo de activación, quiere decir que no se necesita demasiado estímulo lumínico para que ellos se activen, por eso el umbral bajo. Y lo importante o lo interesante aquí es que no detectan el color, detectan son las escalas de grises. Por ejemplo, cuando estamos en la oscuridad, esos bastones están activos al 100% y son los que nos permiten ver las formas, nos permiten ver pues como algunos objetos en la distancia, pero no nos permiten ver como tal los colores, porque como no hay luz que se refleje, los conos no se activan y los conos son los que nos permiten ver los colores. Los conos menos numerosos, de 6 a 7 millones por ojo, tienen un umbral de activación más alto, es decir, se necesita un mayor estímulo, la fuerza del estímulo debe ser un poco más alta, más fuerte para que se puedan activar los conos, aunque son de mayor agudeza y como lo dije anteriormente, son capaces de distinguir el color. Qué interesante. Ahora, esto lo que vamos a tener como resultado de la interacción entre la luz y los bastones y los conos es lo que se llaman los fotopigmentos, que es la forma en cómo los conos y los bastones reciben y traducen esa información a ya lo que va a ser posteriormente las células nerviosas, que son estas. Aquí hay algo muy interesante y es que debería ser al contrario. Primero ingresa por acá la luz, impactaría contra los conos y los bastones y estos a su vez entonces se conectarían con las células nerviosas, pero aquí no pasa eso. En el ojo es al revés. La luz viene, pega contra la retina y cuando está contra la retina tiene que atravesar estas células de por acá que se llaman las células ganglionares y las células bipolares. Cuando las atraviesa, llega hasta los conos y los bastones y eso ya se empiezan a activar. ¿Sí? ¿Cuáles son entonces los procesos? Aquí lo dice, la luz pasa entre las células ganglionares y las células bipolares y alcanzan los bastones y los conos en la parte posterior de la retina. ¿Por qué están por allá atrás? Porque la circulación o la sangre pasa por acá y ellos necesitan muchos nutrientes para estar trabajando de la manera correcta. Entonces, por tal motivo, Davis y Palladino dicen que esta estructura está inversa porque por acá no hay suficientes nutrientes, no hay sangre que pueda circular y llevarle los nutrientes, sino que esta es por la parte de atrás del ojo y por lo tanto los conos y los bastones están acá. Una vez se activan, van a activar estas células bipolares, ¿sí? Estas células bipolares son las que a su vez activan las células ganglionares y estas células ganglionares ya hacen parte del sistema nervioso. Estas son las que llevan a través de sus axones la información al cerebro. ¿Listo? Qué interesante. La información de los conos y de los bastones primero hacen activar unas células que se llaman las células ganglionares. Esas células se activan y una vez se activen, ¡pum!, se lleva la información al cerebro. Aunque eso pueda activarse, pero si los conos y los bastones no generan la suficiente energía para que las células ganglionares se activen, pues no se lleva ninguna información al cerebro. Pero si estos conos y estos bastones reciben suficiente estímulo, entonces van a disparar las ganglionares y esas ganglionares le dicen a estas células, perdón, a las células bipolares. Y estas células bipolares van a decirle a las células ganglionares que lleven la información al cerebro de lo que se está viendo. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es entonces la trayectoria visual? Mírenlo acá. Cuando los conos y los bastones se activan a las células bipolares le dan la orden a las células ganglionares de llevar el mensaje y esos se llaman los nervios ópticos. Los nervios ópticos pasan al quiasma óptico, enseguida se los muestro, que es en el lado inferior del encéfalo. Allí hay un cruzamiento de algunas fibras nerviosas. Las células nerviosas que vienen de la parte del ojo más cercano a la nariz se entrecruzan de un hemisferio a otro del cerebro. Las que vienen
digámoslo, del lado de las orejas de la cabeza, no se entrecruzan. Luego de este entrecruzamiento pasan a una parte del tálamo y del tálamo se lleva a la corteza visual localizada en el lóbulo occipital. Ese cuadrito es importante que lo aprendas porque en los parciales generalmente preguntan esta trayectoria visual, al menos a mí me la preguntaron. Y de una manera más gráfica tenemos entonces cómo funciona esto. Vienen las luces, todo lo que se alcanza a ver y lo que les decía, los nervios que vienen de la parte más cercana a la nariz se entrecruzan en el quiasma óptico y pasan al hemisferio contrario. Pero los que están del lado de, digamos, las orejas no se entrecruzan y siguen al mismo hemisferio. Listo. Eso es donde pasa en el quiasma óptico, ahí es donde se hace el entrecruzamiento. Luego pasan a lo que se llama el tálamo, ¿sí? Pero particularmente lo que se llama el núcleo geniculado lateral del tálamo. Palabras más, palabras menos, el tálamo. Listo. Y luego del tálamo, pues eso es enviado a la corteza visual que está en el lóbulo occipital, en la parte de atrás del cerebro. Por eso es importante tener cuidado con los golpes del cráneo, particularmente en la parte de atrás. Hablando de la visión, algunas veces se han presentado casos en donde las personas se golpean o tienen un accidente severo en esta parte, se golpean el cerebro, se inflama y por lo tanto pues ya hay otras patologías y una de esas puede ser la pérdida de visión porque se generan los estímulos pero esta parte del cerebro se daña y ya no hay percepción, de ni de color, ni de forma, ni de nada. Listo. Rápidamente. Ya sabemos cómo vemos, pero ¿cómo hacemos entonces para diferenciar los colores? Hay dos teorías. La teoría que actualmente, según Davis y Palladino, es la que marca la parada, es esta teoría tricromática. La teoría tricromática fue desarrollada primeramente por Young y Helmholtz, 1802 y 1852 respectivamente, pero luego fue refinada por otros investigadores como Brown y Walsh en 1964. ¿Cuál es la teoría en sí o cuál es el fundamento de la teoría? Según esto, perdón, existen tres tipos de conos con sensibilidad máxima a longitudes azul-violeta, verde y amarillo-verde. ¿Qué quiere decir? La teoría tricromática explica que nosotros, si bien todos los conos ven colores, pero hay tres tipos de cono que son sensibles en su máxima expresión a las máximas longitudes de azul-violeta, verde y amarillo-verde. Entonces, los otros colores se crean al recibirse una entrada sensorial en diferentes cantidades de los tres tipos de conos. Vamos a hacer de cuenta que estamos viendo una impresora. Cuando ustedes ven una impresora, se dan cuenta que las tintas que uno le mete a una impresora no son solamente 4 básicas. Por ejemplo, aquí tengo mi impresora y yo tengo negro, azul, un rojo, magenta, si no estoy mal, y el amarillo. Pero cuando yo voy a imprimir, por ejemplo, esta diapositiva que tiene muchos colores, pues la impresora me lo hace. ¿Cómo lo hace? Pues mezclando esos colores, subiendo más a unos, bajándole más a otros, pero al fin y al cabo mezclándolos para poder formar el color que hay en estas diapositivas. De la misma manera, así funcionan los conos. Si bien son sensibles a los azul violeta, verde y amarillo verde, cuando se generan o cuando se proyectan hacia el ojo ondas electromagnéticas de diferentes longitudes, pues entonces estos tres conos van a interactuar y van a estimularse en cantidades diferentes y por lo tanto se van a mezclar esos colores y el resultado va a ser que se percibirán colores que no se mencionan acá, como por ejemplo el rojo, ¿cierto? Entonces la teoría tricromática, según Davis y Palladino, es la que hoy en día nos explica cómo vemos. Una vez más, ¿cómo percibimos los colores? Hay tres tipos de conos. Esos conos van a ser sensibles en su máxima capacidad a las longitudes de azul, violeta, verde y amarillo verde.
pero de ahí para abajo pueden distinguir otras ondas electromagnéticas y es la mezcla de esos tres conos nos va a hacer percibir los colores o los demás colores o la demás paleta de colores que no tenemos ahí en esas tres tipos de cono. Y también hay una segunda teoría que, si bien ya no es utilizada para explicar cómo vemos el color, sí es utilizada para explicar otra cosa, que es por ejemplo la de la teoría de las post-imágenes, o teoría no, pues la explicación de las post-imagen del color. Ya lo vamos a ver. Esta teoría del proceso oponente fue propuesto por Herin en 1870 y este propuso que los conos estaban ordenados en dos pares, o sea, habían dos tipos de conos, rojo-verde y azul-amarillo. Un miembro del par inhibe al otro del par, es decir, entonces, si se captaban ondas lumínicas rojas, el cono que tenía el par asociado rojo-verde, pues hacía que se activara la parte del rojo, pero la verde la quitaba y así se veía verde, se veía rojo, ¿cierto? Y si alcanzábamos a ver algo amarillo, entonces quería decir que los conos que tenían ese apareamiento azul-amarillo inhibían el azul y permitían el amarillo de tal manera que se viera así el color amarillo. Sin embargo, como dice acá, la teoría tricromática la reemplazó a esta del proceso oponente, pero en 1960 se encontró que pares de células respondían así, aunque no son conos. ¿Cómo así? Se siguió investigando y se encontró que hay unas células en el proceso visual que sí responden a esto que estaba proponiendo Herin, de que habían dos tipos de conos, ¿sí? Pero que no eran propiamente conos, sino que estaban en otros lugares del circuito visual que nosotros tenemos en nuestro sistema visual. Estos pares se encuentran en el núcleo geniculado lateral, o sea, en el tálamo, una de las partes del tálamo, y en la capa celular bipolar de la retina. Recuerden que la capa celular bipolar de la retina son las que primero se encienden cuando hay suficiente activación de los conos y los bastones, y estos bipolares activan a su vez a las ganglionares. Estas son responsables de la postimagen del color. Entonces, por ejemplo, cuando tú miras una imagen de un color verde por mucho tiempo y cierras los ojos, se supone que vas a ver la misma imagen, pero de color rojo. Una contraposición ahí. No nos vamos a detener mucho ahí, pero sí es importante para esto que viene, que esto ya sí es de un asunto más perceptual, que es las deficiencias del color. Si bien las ondas electromagnéticas van a chocar contra nuestros ojos, hay dos deficiencias del color que hacen que esa percepción de los colores no se haga de la manera adecuada. Lo primero son los monocromas. Las personas monocromas son aquellas que poseen solo un tipo de cono. Recuerden que la teoría tricromática dice que hay tres tipos de cono, pero los monocromas de esos tres solo tienen un tipo de cono. Por eso el cerebro y la forma de percibir los colores lo va a hacer como si esos tipos de cono fueran unos bastones más. Es decir, estas personas monocromas no van a ver un solo color. No es que solamente vean en amarillo, o no es que solamente vean en rojo, o no es que solamente vean en el espectro azul-violeta. No, no. Como solamente tienen un tipo de cono, el cerebro interpreta eso como si fuera un bastón más y por lo tanto ellos no ven colores, sino que ven todo en escalas de grises, en espectros de gris, dice Davis y Paladino. Y están los dicromados, que son los que tienen problemas para ver uno de los colores primarios. Aquí hago una aclaración. Cuando hablamos de luz, los colores primarios no son amarillo, azul y rojo. Los colores primarios vendrían a ser el azul, el rojo y el verde. Cuando yo junto esos tres colores en luz, se hace un proceso aditivo, es decir, se están adhiriendo todas las ondas electromagnéticas, se están juntando, se están adicionando y por lo tanto me genera es el blanco. Cuando estoy hablando de los colores así en lápiz, esos colores, si como no son de luz, no se forman a través de la luz, obviamente si la luz refleja ahí y todo, pues lo que acabo de explicar, pero no son generados propiamente por la luz, no son luces
no son luces propiamente dichas, sino que son luces reflejadas. Entonces, ellos hacen un proceso sustractivo del color. Amarillo, azul y rojo los mezclas y no te va a dar blanco, sino que te va a dar un color oscuro, un café oscuro tirando un grisáceo ahí. Pero en los colores de luz, los dados por la luz propiamente, los primarios son el azul, el rojo y el verde. Entonces, cuando esas personas tienen dificultades con alguno de los colores primarios, es porque carecen de un tipo de cono y por tal motivo dejan de ver algunos colores, además de que tienen procesos con el proceso oponente, que es lo que acabamos de explicar anteriormente. Aquí entonces también caben estas personas daltónicas, por ejemplo, que no alcanzan a percibir ciertos colores. ¿Qué tienen que hacer ellos? Hacer unos ejercicios de compensación en donde los colores que no los perciben, pues tienen que mirar la manera a través, por ejemplo, de su brillantez, tratar de identificarlos y de diferenciarlos de los demás colores. Y una estadística ya para terminar acá, más hombres que mujeres dicromados en el mundo, por lo tal se sospecha de una base genética o una base hereditaria. Las deficiencias de color adquiridas se asocian a diabetes o falta de vitamina 12, pero ojo con esto, no son las que vienen de manera genética, sino las patologías que con el tiempo se van desarrollando, es decir, que la diabetes o la falta de vitamina B12 hacen que los conos vayan perdiendo la sensibilidad al color. Y básicamente esa es la parte de Davis y Palladino que ellos dedican a la visión. A continuación de esto, ellos retoman los demás sentidos, pero nosotros vamos a dejar hasta acá. Espero que este video te sirva mucho, 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 porque es necesario para poder entender otros procesos, por ejemplo, los procesos superiores en las diferentes maneras en cómo interactúa para nosotros poder responder al medio. Recuerde que los procesos básicos son los que nos permiten obtener información del medio. Los procesos superiores son los que nos permiten ya interactuar con el medio, realizar procesos ya con otras personas, con el medio propiamente dicho, o solucionar incluso problemas, razonar, pensar, demás. Entonces, bueno, hasta acá el video. Espero haber sido claro y espero que te pueda servir si tienes que estudiar para algún examen. Nos vemos a la próxima. Bye bye.